Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de la Escritura y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Dios te bendiga y bienvenidos a Vida Reformada. Gracias por sintonizarnos. Como siempre, nuestro propósito es profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestras vidas. Si estoy tosiendo un poco es que, perdónenme, las alergias acá en el sur de New Jersey están muy fuertes. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Santiago y hoy vamos a estar viendo capítulo 4, versículos 11 al 12. Este es el episodio número 22. Si no has visto los episodios anteriores, te invito a que seas parte de esta familia, vayas, veas. Vamos a completar esta serie, vamos a ir a través del libro de Santiago de manera expositiva. Si no nos sigues, nos puedes conseguir en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, como Vida Reformada. Si quieres escribirnos un correo electrónico, puedes escribirnos a vidareformada1@gmail.com. Vamos a continuar esta exposición del libro de Santiago. Como dije, estamos cubriendo hoy el capítulo 4, versículos 11 y 12. Y nuestro tema de hoy es: el juicio es de Dios. Estas son sus palabras. Santiago 4, 11 al 12. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino eres juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? En nuestro episodio pasado vimos cómo Santiago entró en lo que era el pináculo de esta carta con una promesa muy específica. Si el creyente se humilla ante Dios, él será exaltado. Santiago está tratando de manera pastoral con los recipientes de esta carta, los creyentes que están luchando con mucho. En el capítulo 4 están en guerra, conflictos, pasiones internas, codicias, envidias y una atracción y una amistad hacia el mundo. Santiago le está haciendo un llamado a una limpieza espiritual. Santiago le hace un llamado a humillarse y acercarse ante Dios. Un llamado a una gracia restauradora. Y en nuestra porción de hoy vemos que el problema de la lengua, la cual hemos ya lidiado con él en el capítulo número 3, vuelve a aparecer en esta porción. La lengua. Con ella bendecimos a nuestro Dios y Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Hoy quiero que observemos tres cosas de esta porción. La número 1 es calumnia entre los creyentes. La número 2, el deber hacia los vecinos. Y número 3, Dios como juez. Vamos a empezar con el primero. Hermanos, no habléis mal, eso es Santiago 4, 11 al 12, los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a un hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgáis a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino eres juez de ella. Ahora, el término griego aquí para esta palabra es katalaleo. Y Santiago lo está utilizando o traduciendo como calumniar, hablar mal. Y la calumnia implica hacer acusaciones falsas que dañan la reputación de una persona. Por otro lado, el chisme puede referirse a compartir información verdadera, pero en un contexto que no es apropiado. Por ende, perjudica a esa persona. Crino también es un verbo que significa juzgar en el griego o hacer juicio. Y este se refiere al acto de llevar a cabo un proceso judicial o tomar una decisión.
Sobre este término se usa constantemente en el Nuevo Testamento para describir el acto de juzgar. En ese sentido forense, crino a menudo significa condena o castigo. Por lo tanto, la advertencia aquí de Santiago, a base de estas palabras griegas y sus definiciones, se centra en evitar la calumnia, ya que involucra la difusión de mentiras con la intención de dañar o hacer juicio. Lo voy a repetir de nuevo. La advertencia aquí de Santiago es que quiere que evitemos la calumnia, ya que involucra la difusión de mentiras con la intención de dañar y hacer juicio, lo cual es especialmente dañina y moralmente reprobable. Hablar falsamente y maliciosamente de los demás, eso no solo daña a aquellos contra quienes se dirige, sino que también trae a ruinas a quienes lo propagan. Chismear es llevar una historia verdadera a donde no debe ir. Calumniar es crear y difundir historias falsas. Claramente calumniar es pecaminoso y vamos a ver varios ejemplos de este comportamiento. Dios, a través de los profetas, Ezequiel, está condenando a Jerusalén por sus múltiples transgresiones, incluyendo la calumnia y la violencia. En el episodio anterior vimos cómo Santiago usa mucho lenguaje del Antiguo Testamento. Mira lo que dice Ezequiel 22:9. En ti han estado calumniadores para derramar sangre. En ti han comido en los santuarios de los montes y en ti han cometido perversidades. De la misma manera, en el libro de Jeremías, Dios está denunciando la corrupción y la falta de verdad entre su pueblo a través del profeta Jeremías. Lamenta la deshonestidad y la traición que prevalece en este pueblo. Mira lo que dice Jeremías 9, del 4 al 6. Guárdese cada uno de su prójimo y no confíe en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calumniando. Cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Han enseñado a sus lenguas a hablar mentiras. Se afanan por cometer iniquidad. Tu morada está en medio del engaño. Por causa del engaño, rehúsan conocerme, declara el Señor. Dios establece leyes para guiar la conducta moral y ética del pueblo de Israel. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento en todos lados. Y esto lo que hace es que enfatiza la importancia de la justicia y las órdenes en relaciones comunitarias, cómo se relacionan entre ellos mismos. Y Santiago puede estar aquí también refiriéndose a Levíticos 19:16. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Este es el mismo lenguaje de este tipo de calumnia, de este tipo de juicio. Este concepto o imperativa también pasa en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 12:20, el apóstol Pablo expresa su preocupación por las divisiones y el comportamiento indebido que podría encontrar en la iglesia de Corintios. Mira lo que dice el capítulo 12, verso 20 de la segunda carta de Pablo. Dice: porque temo que quizás cuando yo vaya, halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis, que quizás haya pleitos, celo, enojo, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. También en 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a deshacerse de ese comportamiento negativo para crecer en vidas espirituales. 1 Pedro 2:1 dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación.
Santiago es claro explicando que el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres un cumplidor de la ley, sino que eres juez de ella. Y ahora, es bien importante que hagamos una distinción para poder clarificar lo que Santiago quiere decir. Esto es muy útil entender que Santiago no está diciendo que los cristianos nunca deberían juzgar a otros. Eso no es lo que quiere decir. Como cristiano, tenemos que tener una actitud de discernimiento. Mira lo que Pablo dice en la primera carta, capítulo 5, versículo 1 al 5. Mira lo que él le dice a los corintios. En efecto, se oye entre vosotros que hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado y he cometido tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregada a este tal a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día de Jesús. También dice, capítulo 5, versículos 2 y 13, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsar de nosotros al malvado. Y lo digo porque hay un tren de pensamiento secular que dice que no debemos juzgar las decisiones morales de otros y tratar a todos como igual en un sentido. Y hasta los no creyentes citan versículos como Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ves que no puedes juzgar? No importa que mi estilo de vida sea, cuán pecaminosamente yo esté viviendo, tú no puedes juzgarme. Y eso es una cosmovisión del mundo. Eso no es un pensamiento bíblico cristiano establecido en las Escrituras. ¿No has dialogado con personas con esta misma cosmovisión? Claro que sí. Y no quieren la verdad, solo quiere que lo escuches y no los juzgues. ¿Adicción de qué? Yo no, de ninguna manera. Sí, estoy luchando con una adicción. Es que estoy pasando por mucho estrés. No sabes lo que estoy enfrentando. O a veces he escuchado alguna infidelidad emocional. Sí, siento una conexión emocional con alguien más, pero es que me siento emocionalmente desconectado en mi relación y no sabes lo solitario que me siento. Son mentiras del enemigo. De la misma manera con el uso de sustancias controladas. Sí, estoy usando drogas, es que estoy tratando de escapar de mis problemas y no sabes lo difícil que es enfrentar mi realidad. O cuando la gente tiene falta de compromiso. Si no puedo comprometerme, es que no entienden que el tiempo ha estado muy ocupado. O cuando se aíslan socialmente. Sí, me aíslo de los demás. Es que he sido herido antes y no sabes lo doloroso que es para mí abrirme con otras personas de nuevo. Sí, sí descuido mi salud. Es que estoy luchando con mi autoestima y no sabes lo complicado que es para mí cuidar de mí mismo. Y todo esto es algo que queremos esconder. Pero si miramos el contexto real de Mateo 7,
Acompáñame si quieres. Ve a Mateo 7 del 1 al 5. Mira lo que dice. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgado, y con la medida con que midas se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que tienes tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mateo 7 del 1 al 5 nos muestra un ejemplo de cómo la hipocresía se manifiesta. Cuando alguien intenta corregir a una persona o aconsejar a una persona mientras no resuelve sus propios problemas. Esto no es lo que Santiago está explicando en nuestro texto. Es este espíritu cruel y crítico que Santiago está atacando. Cuando el cristiano pasa juicio o condena a otros, es como si nos eleváramos por encima de la ley. ¿De qué ley Santiago está hablando aquí? ¿De qué ley? De nuevo, vuelve a hacer eco al Antiguo Testamento y de las enseñanzas de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como creyente, el calumniar nos divide y las Escrituras nos exhorta que tenemos un deber de mantener la unidad. ¿Y cuál es el deber y el propósito de una unidad? Obviamente somos uno en esencia, porque nuestra unidad fue fundada en un evangelio que se une al Señor y somos habitados por un espíritu. Y esta misma unidad, la que tenemos que luchar para mantener y estar continuamente expresándola en nuestro compañerismo, nuestro comportamiento. Ahora, si ves la oración sacerdotal de Jesús, Él enfatiza esta unidad que debemos tener porque nuestra unidad tiene como propósito guiar a otros a Cristo. Si tú ves hermanos que están en constante contienda, en constante pelea, en constante chisme y en constante calumnia, eso no trae unidad. Somos testigos de un pueblo que está siendo desunido, que no hay unión. Y Juan está diciendo en el capítulo 17, versículo 21, que este compañerismo que tenemos los unos a los otros es para que todos sean uno. Mira cómo dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad nos lleva también a madurar espiritualmente. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El juzgar, hermanos, no tiene ganancia, solo pérdida. Juzgar a otros crea divisiones, no unidad. Pero recuérdate qué tipo de juzgación estamos haciendo. Criticar al hermano genera resentimientos y no amor. El juicio sin gracia, eso mina la confianza mutua. Juzgar debilita a la comunidad, no la fortalece. Se pierde el enfoque en la gracia de Cristo. Juzgar a otro lo que hace es reflejar más sobre nosotros que sobre ellos. Lo que hace es que nos distrae del propio crecimiento espiritual. Un juicio sin misericordia impide una reconciliación.
lo que hace es que fomenta un ambiente de condena y no de apoyo mutuo. Juzgar a los hermanos nos aleja del llamado a amar y perdonar. Pero recuerda el diferente caso de 1 Corintios 5 a lo que Santiago nos está diciendo. Santiago está diciendo que este juicio que tú estás llevando es un juicio injusto, es una calumnia, es una mentira que haces sobre otro creyente. 1 Corintios 5 está diciendo que cuando alguien vive una vida de pecado sin arrepentimiento, es el deber de la iglesia de confrontar ese pecado, juzgar en el sentido de eso estás mal. Estás viviendo una vida de pecado y eso no glorifica a Dios. Por eso, te quiero exhortar hoy, hermanos, por la misma misericordia de Dios, a amar y perdonar como Cristo nos amó, a orar los unos por los otros constantemente. Esto pasa en el contexto de tu iglesia local. No quiero que lo olvides. Que este podcast sí es de bendición para muchos, amén. Pero tu madurez no es con mi podcast solamente. Tu madurez espiritual tiene que ver mucho con el sometimiento que tengas a los unos a los otros en tu iglesia local. Eso es bien importante. Ahí es donde tú te edificas y edificas a otro. Ahí es donde tú sirves con humildad y disposición. Ahí es donde tú mantienes la paz y la unidad en el espíritu. Ahí es donde tú compartes y vives el evangelio y disculpas a otros. Ahí es donde tú apoyas y llevas las cargas de otros creyentes. Ahí también es donde tú eres un ejemplo de integridad y santidad. Ahí es donde tú animas a otros a crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. En tu iglesia local es donde tú cuidas de los necesitados y practicas hospitalidad. Es bien importante que cuando hablamos de la unidad y de los unos a los otros, hay que entender que cuál es la misión del cristiano. Y te voy a compartir un poco de lo que es la misión de mi iglesia local, donde soy uno de los pastores, donde amo estar, donde el Señor ha trabajado en mi corazón, en mi familia, donde nos han amado. Te voy a dar la misión de nuestra iglesia local y te exhorto que si tienes una iglesia local, que vayas y mires la misión de tu iglesia local. La misión de mi iglesia local, la cual se llama Emanuel, Iglesia Bíblica Emanuel, en el sur de New Jersey, dice: a menudo se dice, voy a la iglesia por Dios, no por la gente. Sin embargo, creemos que la iglesia de Dios se reúne no solo para Dios, sino también para los unos a otros. Con este fin nos reunimos cada día del Señor para adorar a Dios y comulgar de acuerdo con los mandamientos relacionales de las Escrituras, los unos con otros. Como resultado de esta misión que yo tengo en mi iglesia local, nos reunimos para adorar a Dios, el Dios que nos unió a través de la obra redentora de Cristo, que nos sostiene a través de la obra del Espíritu Santo, y ahora construimos nuestra vida rodeada de los unos a los otros. Mira a tu alrededor. Y te pregunto, ¿estoy siendo atento y consistente de las necesidades de la gente que me rodea? Y aquí estoy hablando en tu iglesia local. Piensa en ti, sentado en tu iglesia local, mirando alrededor, y ponte a pensar: ¿ofrezco ayuda a quienes la necesitan sin esperar nada a cambio?
¿Cómo trato a los demás cuando estoy estresado o molesto? ¿Estoy escuchando activamente a las personas cuando me hablan de sus problemas? ¿Estoy dispuesto a perdonar y buscar la reconciliación en mis relaciones? ¿Hago un esfuerzo por conocer y entender las circunstancias de los demás antes de juzgar? ¿Cómo puedo ser más amable, más compasivo en mis interacciones en mi iglesia local? ¿Estoy utilizando mis habilidades y recursos para beneficiar a otros? ¿Cómo puedo apoyar a mis amigos y mis familiares en sus luchas personales? ¿Estoy mostrando respeto y consideración hacia aquellos que tienen diferentes opiniones o estilos de vivir? Santiago nos dijo cómo somos hacedores de la ley. Ya él nos dijo en el capítulo 2, versículo 8, que si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Ya él te mencionó cómo es que cumplimos con esta ley de Dios. Amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pablo le dice a la iglesia de Roma que el amor es el cumplimiento de esta ley. En Romanos 13:8. Él dice, no debáis nada a nadie, sino amarás unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Ves esta relación entre amor y cumplimiento de la ley? Pablo también le dice a la iglesia de Gálatas lo mismo, en Gálatas 5:14. Porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando juzgamos a otros cristianos sin amor, sin misericordia, nos convertimos en jueces y Dios es el único juez. Y ese es nuestro tercero y último punto. Dios el único juez. Santiago eleva el argumento de este espíritu crítico, sugiriendo que una persona crítica se establece a sí mismo no solo sobre la ley, pero también sobre Dios. En otras palabras, lo que hacemos es que bajamos a Dios del trono y nos establecemos a nosotros mismos. Pero mira lo que dice el versículo 14 de Santiago, perdóname, el versículo 12 de Santiago 4. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Claramente, la realidad de que Dios es juez no es una área gris en las Escrituras, pero es claramente articulado. Lo vemos como en pasajes Salmo 75:7, sino que Dios es el juez, a uno humilla, a otro ensalza. ¿Ves el mismo vocabulario? De igual manera en Salmo 50, versículo 6, y los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es el juez. Selah. También vemos, también vemos la capacidad soberana de Dios para salvar y destruir. Y se repite muchas veces en la Biblia. Deuteronomios 32:39. Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Mira también cómo Ana reconoce esto en su oración de alabanza a Dios, reconociendo su poder soberano. En 1 Samuel 2:6, Ana está orando y dice, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. En Job también leemos cómo el Señor gloriosamente mostró esa realidad a él, cuando le respondió desde el torbellino diciendo, en Job 40:7-14, ciñe ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré, y tú me instruirás.
¿Anularás realmente mi juicio? Este es Dios cuestionándole a Job. ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tú tienes un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira a todos soberbio y abátelo. Mira a todos soberbio y humillaos. Y humíllalo. Y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en polvo. Átalos en el lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Jesús enfatiza esta realidad también cuando los envía a evangelizar en Mateo 10:28. Y no temáis a los que te matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. La realidad de que Dios es juez implica que Él es quien juzga y no nosotros. Y que de seguro en el futuro habrá un juicio. Mateo 12:36. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Ahora, nada más con este pasaje, entraremos a este juicio culpable o inocente. Dios es el juez y el único capaz de salvar y destruir. Esto es una verdad bíblica que es muy asombrosa. Y Dios hará esto en conformidad con su propio propósito para la magnificación de su gloria y su bondad. Gloria a Él. Gloria al Dios que salva a los que violan la ley de su merecida ira, entregándonos un Salvador, el cual puede satisfacer todas las demandas de la ley, tanto por su perfecta obediencia como por su amenaza de muerte. Cristo murió como propiciación para mostrarnos tanto el amor como la justicia de Dios. Cristo en la cruz mostró ambas, la completa ira del Dios santo y vivo y la misericordia de Él también. Mira lo que dice 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación, como pago por nuestros pecados. Romanos 3:25-26. A quien Dios exhibió públicamente, está hablando de Cristo, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a que tiene fe en Jesús. De la misma manera que salva, también destruye. Y va a ser inevitable, porque Dios destruirá a los pecadores con el castigo de la destrucción eterna, alejándolos de toda manifestación de misericordia o de la gloria de su poder, la exhibición plena de la belleza y el amor arrebatador de su relación trinitaria. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:9-10. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros.
Si el Señor te está hablando a tu vida hoy, no endurezcas tu corazón. Recuerda que la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si Santiago quiere que te lleves algo hoy de esta porción bíblica, es que has sido llamado a vivir una vida de amor al prójimo, de compasión hacia el prójimo. Una vida que no juzga injustamente, sino que juzga con justo juicio. Una vida que cambia el corazón. Una vida que ama la belleza y la gloria de Dios. Un reconocimiento de su soberanía y su poder, porque Él es quien da la ley, Él es quien juzga, Él es el que salva, Él es el que destruye. Esto también llama a una dependencia total de tu vida en Cristo Jesús. Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Esto es Vida Reformada. Como siempre, esto es mi deseo, es profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas son las que conforman y transforman nuestras vidas diarias. Gracias por sintonizarnos. Recuerda, me puedes conseguir en TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, en las plataformas digitales como Vida Reformada, y nos puedes escribir a nuestro correo electrónico como vidareformada1@gmail.com. Gracias, que Dios le bendiga y hasta la próxima.